¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, como cada jueves, arrancamos nosotros nuestra clase de retroalimentación, ¿verdad? Entonces le comparto mi pantalla. En esta semana número 2, nosotros estuvimos continuando con lo que sería el capítulo número 1, ¿verdad? Que es justamente la parte de generador con excitación separada. Eh, el capítulo 1 habíamos tratado sobre los distintos tipos de conexiones que se realizan con los generadores de corriente directa, ¿verdad? Si se acuerdan, estos generadores se conectaban de diferentes formas, en derivación, serie y combinación de serie paralelo, ¿verdad? Bueno, con respecto a esta variable, ¿verdad? Que sería generadores con excitación separada, a diferencia del anterior mencionado, ¿verdad? Estos generadores se conectan de manera, como dice su nombre, separada, ¿verdad? Es un principio similar a lo que sería la excitación que se dan de la bobina primaria y secundaria de los transformadores, ¿verdad? Nosotros habíamos, bueno, la verdad es que no vieron conmigo, pero habrán visto con el otro docente o la docente que el principio fundamental de un transformador es la excitación que se dan entre dos bobinas, bobina primaria y secundaria, en un principio aumento o reducción de voltaje, ¿verdad? Y con eso se logra un aumento o disminución de intensidad o amperaje, ¿verdad? Manteniendo siempre la potencia dentro de un sistema conservativo. Eh, cuando hablamos de generador con excitación separada, cuando hablamos de un generador con excitación separada, dice lo siguiente: este generador con excitación separada, cuando uno o más campos se conectan en una fuente separada de voltaje, que es independiente del voltaje de la armadura del generador. Los casos anteriores son autoexcitables, dice. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen, nosotros nos separamos con un circuito y otro circuito, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación donde tenemos esta separación y no tenemos esa conexión en serie paralelo que teníamos al inicio, dentro del mismo circuito. Entonces dice, cuando uno o más campos se conectan a una fuente separada de voltaje y corriente directa, que es independiente del voltaje de la armadura del generador, los casos anteriores son autoexcitables. Entonces, en la opción A tenemos justamente una excitación separada con un reóstato de potenciómetro en el campo en derivación. Entonces, teníamos nosotros nuestro esquema donde encontramos una bobina de campo en derivación y tenemos un regulador de un reóstato que, como habíamos visto anteriormente, es un regulador de potencia. Y por esta malla, ¿verdad?, va a pasar justamente una corriente de campo en derivación que es la IF. En el circuito base encontramos nosotros el circuito común y silvestre, ¿verdad? Circuito normal, que está compuesto por una armadura, ¿verdad? Donde tiene su estator y su rotor, eh, una resistencia de la armadura, y esto evidentemente tiene un voltaje de armadura, y por este RA, que es la resistencia de la armadura, va pasando una corriente, que es la corriente de la armadura IA. Acá se nota justamente un switch, que es el que va a abrir o cerrar el circuito con la carga. Tenemos la resistencia de la carga y tenemos la IL. En esta situación nos damos cuenta que esta corriente IA es igual a la corriente IL siempre y cuando el circuito esté cerrado, ¿verdad? Entonces tenemos la resistencia de la armadura A y eh, la resistencia de la carga RL. Tenemos voltaje de la armadura BA y tenemos el voltaje de la carga BL. BA siendo igual que BL y la IA siendo igual que la IL. Y paralelo a eso tenemos justamente ese circuito ese circuito de derivación en paralelo, que está formado justamente por la resistencia RL, perdón, resistencia RF, un potenciómetro que sea un reóstato y esta corriente que va generando la excitación, ¿verdad?
Entonces la opción A, o sea, el ítem A dice excitación separada con reóstato de potenciómetro en el campo en derivación. Eh, Luego tenemos la opción B, que dice que es la excitación separada con campo en derivación, operación compuesta. Entonces, en este caso teníamos el campo en derivación y en este caso figura, figura la opción de excitación separada, campo en derivación, operación compuesta. O sea, acá se nota justamente, se nota una bobina, ¿verdad? Que es la RF, ¿verdad? Del campo de derivación. Y esto está conectado en serie con un sistema de regulación de potencia, muy similar a lo que habíamos visto nosotros en los generadores con conexión en serie, ¿verdad? Eh, Luego tenemos nosotros nuestro circuito que está formado por la armadura con la resistencia RA, donde va circulando justamente la corriente IA, y esto va a pasar por la carga y luego va a pasar por una resistencia eh, en serie que va a estar en paralelo con un desviador, un diversor, que cumple la misma función que ya habíamos visto de regulación de intensidad, perdón, regulación de potencia, dejando pasar la corriente por debajo o impidiendo que pase y pasando directamente por ARS. En este caso habíamos visto que eso ocurre cuando la IS es la máxima y la ID es igual a cero, y eso es cuando estamos hablando de la nominal. Esto es una excitación separada con campo en derivación de operación compuesta. Cuando se habla de generar una excitación separada, como se ve en el circuito de la figura 3.4a, muestra el campo en paralelo conectado a un potenciómetro y a una fuente de corriente directa que es independiente del voltaje de la armadura VA. Como el campo ya no está excitado por el voltaje de la armadura, como ocurría en los casos anteriores, la corriente de la armadura IA es la misma que la corriente de la carga IL. Entonces, IA es igual a IL como habíamos visto. Del mismo modo, suponiendo que las líneas de transmisión tienen resistencia cero, el voltaje de la armadura VA es el mismo que el voltaje de la carga. Entonces, VA es igual a VL, que es igual a IL por RL. Entonces, tenemos esta siendo la primera ecuación conocida. En dicho circuito, el potenciómetro permite como mínimo un ajuste nulo en la corriente de campo en derivación, mientras con la conexión en el reóstato de la figura 3.4b combina, como dice ahí, la autoexcitación del campo en serie con la autoexcitación separada del campo en paralelo de derivación, obteniéndose las ventajas de la operación compuesta con la de la excitación separada del campo. Las relaciones de la corriente son las mismas que el generador en serie. Entonces, bueno, eh, luego tenemos justamente, hablamos de lo que serían las características en vacío, un generador de corriente directa. Cuando se habla de las características de vacío, estamos hablando de la situación donde la carga está vinculada del circuito de la armadura. Entonces, para eso normalmente se utiliza para fines de prueba generador. En los laboratorios se usan con frecuencia, dice la figura 3.4a, que serían las conexiones, ¿verdad? Para investigar las características de los generadores en derivación con o sin carga. Estando abierto el interruptor S, se impulsa al generador con alguna máquina o primotor a una velocidad aproximadamente constante. Cuando sale el primotor, se habla de un sistema que impulsa justamente el funcionamiento del motor, ¿verdad? Entonces en el A se nota justamente las conexiones, ¿verdad? Tenemos el circuito, tenemos una bobina en derivación, nuestra corriente en derivación, nuestra conexión en corriente directa y nuestro reóstato que él va a estar regulando. Luego tenemos el primotor, que es el que va a estar haciendo el arranque del motor que se encuentra aquí en la armadura. Y tenemos nuestra energía generada, ¿verdad? Esto que está acá se llama justamente la curva de magnetización. La curva de magnetización, cuando se habla de la curva de magnetización, podemos mencionar justamente al origen del funcionamiento de una computadora. La computadora funciona gracias a justamente
a esta remanencia de magnetización. ¿A qué se refiere con remanencia de magnetización? Básicamente cuando tenemos nosotros una situación inicial de un material que no está imantado, o sea, un material donde no fue excitado previamente, a partir del momento que se le aplica una corriente, ¿verdad? Y este material es imantado para que funcione, ¿verdad? Tiene imanes que van funcionando. Eh, Esto parte justamente del punto cero y este punto cero va a este punto B. De este punto B, él aumentando la carga. En este punto B vemos que tiene la IF1, o sea, la corriente en F1. Este es un gráfico de voltaje generado EG versus la corriente de campo IF. Entonces, del punto cero, él aumenta la corriente. Este aumento de corriente genera un voltaje generado A, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, que en esto hay una corriente IF1, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo y va aumentando justamente la carga, esto pasa a un punto C. En este punto C tenemos otra corriente de campo que sería la IF2, o sea, esto va a tener una variación de corriente, ¿verdad? O sea, el generador va partiendo de cero al inicio, después luego va al punto B, y después va al punto C, luego del punto C, él llega hasta el punto D, que es cuando encuentra la máxima potencia, o le está funcionando la nominal, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre en este punto específico del punto D? Luego, cuando el generador comienza a parar, entonces del punto D, él retrocede hasta el punto E. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia notable visible en la imagen, que el E y el C no son al mismo punto. O sea que, en teoría, si esto va del punto C al punto D, cuando esto comienza a reducir su capacidad, debería bajar a la misma corriente anterior, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Del punto D va al punto E. Entre el punto E y el punto C hay una diferencia. Hay una diferencia de voltaje, ¿verdad? Luego esto va reduciendo más todavía y el punto E va al punto F. O sea, va al punto F y no va al punto B. ¿Por qué? Porque entre el punto F y el punto B hay una diferencia de voltaje. Luego esto retrocede y va al punto G. Y ahí es donde para. En una segunda situación podría darse que ya no partiendo de cero, él ya arranca del punto A. El punto A va al punto B y el punto B va al punto C, el punto C va al punto D y luego esto va retrocediendo de vuelta a F y va retrocediendo a G. ¿Qué ocurrió desde el inicio de los tiempos? Al inicio teníamos que esto partía de cero, ¿verdad? Esto partía de cero. Entonces, cuando hay esta imantación, ¿verdad? Lo que va ocurriendo es que hay un voltaje generado que se mantiene a partir del primer uso. En el primer uso va a partir desde el punto cero y a partir del segundo uso ya va a partir siempre del punto A. ¿Por qué? Porque entre cero y A va a haber un voltaje remanente. Esta diferencia de voltaje remanente es lo que permite que se generen grabaciones dentro del disco duro. O sea, el disco duro de una computadora, cuando es cero, ¿verdad? Cuando no se utilizó, él está neutro, ¿verdad? A partir del momento que se empieza a utilizar ese disco duro, él comienza a grabarse dentro de la placa, ¿verdad? Dentro del puerto cero, pista cero, mejor dicho, y las demás pistas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, uno consigue generar una grabación dentro del disco duro, ¿verdad? Independientemente que la computadora esté apagada, independientemente que ese disco duro ya no esté energizado, ¿verdad? Y es básicamente eso. Del cero parte al B, B parte al C, al D, luego vuelve al E, luego al F y vuelve a G. Entre A y G hay una diferencia y esa misma diferencia que hay entre cero y A. En el segundo arranque ya va partiendo el A. Básicamente eso.
Conexiones para la curva de saturación. Se conecta un amperímetro en el circuito del potenciómetro, ¿verdad? El amperímetro se conecta siempre en serie, ¿verdad? Registrando la corriente que toma el campo IF. Y se conecta un voltímetro de gran sensibilidad en las terminales de la armadura para registrar el voltaje generado, eje. La relación entre este caso es la ecuación y tenemos eje, que es el voltaje generado, que es igual a phi z WP dividido 2πA. Ahora les explico qué es cada cosa. Para una armadura dada, P, Z y A son fijos. ¿Por qué P, Z y A son fijos? Porque P, Z y A son los componentes de la armadura. O sea, es como que es el número de vueltas, es como que es el área. O sea que básicamente pues lo que vamos a hacer nosotros acá es analizar el comportamiento que existe el mismo generador en diferentes circunstancias. Pero si nosotros vamos a analizar el comportamiento generador en diferentes circunstancias y vamos a relacionar un comportamiento con otro comportamiento, ¿verdad? Siempre y cuando sea el mismo generador, entonces hay constantes que no van a variar. O sea, el número de vueltas del generador, el número de vueltas de la bobina no va a variar, y cosas así, ¿verdad? Entonces, por eso dice que son fijos. Y las ecuaciones se pueden escribir que eje es igual a K phi S, o en todo caso, K' es igual a phi por W. Entonces, acá lo que se hace es una mutación, por decirlo así, de la K y un cambio de la S, que hace referencia al área, por la W. Entonces dice, y para la figura 35A, a una velocidad constante, la FEN generada eje es igual a la K2' por phi. Ya vamos a ver la aplicación de esto en ejercicio para tener un mejor entendimiento, ¿verdad? El voltímetro, ¿verdad? Que es el que se conecta en paralelo y mide justamente el voltaje, indica un voltaje pequeño entre la terminal de la armadura cuando la corriente del campo es cero, indicado en el punto A de la figura 35B, y se debe a la retentividad. Esa retentividad es justamente ese magnetismo residual que les comenté, ¿verdad? Entonces dice, y se debe a la retentividad de los polos de campo y es proporcional a la cantidad de magnetismo residual que quedó entre el hierro y la dínamo, dice la última vez que se interrumpió el funcionamiento general. Si la corriente del campo se aumenta mediante el potenciómetro de modo que se registra en la corriente IF1, el voltaje aumenta al punto B, como se ve en la figura 35B. Si la corriente se aumenta en la misma dirección hasta el punto en el que el amperímetro indica un campo igual a IF2, el voltaje generado aumentará al punto C y la figura 35B, y así el voltaje inducido que se genera aumenta en proporciones a la fuerza magnetomotriz del entrehierro producida por la corriente del campo IF-NF. Más allá del punto C, un aumento en la corriente de campo no produce un aumento proporcional en el voltaje generado. En este caso, el hierro de los polos de saturación, perdón, el hierro de los polos del campo y el núcleo vecino del circuito magnético se acerca a la saturación, por tanto, más allá del punto C, hasta D, de nuevo, es no lineal, esta vez debido al efecto de la saturación magnética. Si la corriente de campo se reduce ahora mediante el potenciómetro de la figura 35A, desde el valor IF2 hasta IF3, el voltaje generador disminuye de D hasta E, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Cuyo voltaje es mayor que el correspondiente C, y que las disminuciones posteriores en la corriente del campo producen mayores voltajes generados que se producen cuando está aumentando dicha corriente de campo. Esta acción es idéntica a la producida en cualquier circuito magnético que contiene un material ferromagnético. Es una propiedad del material denominada histéresis. O sea que si nosotros hablamos de histéresis, eh, es justamente el efecto generado en los materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Donde se genera justamente una magnetización residual, permitiendo justamente acumulación de energía o en todo caso de datos cuando hablamos justamente eh, de los discos duros, ¿verdad?
Si se registra la velocidad en el mismo instante en que se anotan las corrientes y el voltaje de campo, se utiliza el método de la regla de tres simples para cualquier variación de la velocidad. Ejemplo 3,4. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo 3 y 3,4. Bueno, ejemplo 3,3. Calcular suponiendo la excitación del campo constante. El voltaje sin carga de un generador con excitación separada, cuyo voltaje de la armadura es 150 volt a la velocidad de 1800 RPM. Dice, ¿cuándo? Dice, la velocidad aumenta en 2000 RPM. Opción A. Opción B, cuando la velocidad disminuye en 1600 RPM. O sea que, si tomamos la ecuación que habíamos visto, vimos que eje es igual a K2' por S o eje es igual a K por phi, dependiendo de cuál es el valor que nos da. En este caso, cuando nos da S, ¿qué es la S? La S hace referencia a la velocidad en la que funciona. Entonces, en este caso, como nos da una velocidad variable, nos habla de velocidad 1800 RPM y luego nos habla de una velocidad siendo 2000. Entonces vamos a utilizar la ecuación eje es igual a K2' por S, ¿verdad? Entonces, eje es igual a K2' por S, excitación de campo constante. Entonces, dice justamente la teoría que lo que se hace básicamente es una regla de tres. Donde tenemos eje, tenemos la E final. ¿Qué es la E final? La E final es, ¿qué cosa? La E final es el voltaje generado final, ¿verdad? Dividido la E origen, que es el voltaje original, o sea, el voltaje generado inicial. E final, el voltaje generado final. E origen es el voltaje generado inicial. ¿Y qué es la S? La S es la velocidad de giro del motor final dividido la velocidad de giro del motor inicial. La E se mide en volt y la S se mide en RPM. Entonces, al hacer la regla de tres, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que calcular suponiendo la excitación de campo constante sin carga de un generador con excitación separada, cuyo voltaje en la armadura es 150. O sea, 150 es nuestro voltaje generado inicial. Y dice que a la velocidad de 1800 RPM, o sea que a 150 volt, él funciona a 1800 RPM. Entonces, en E original reemplazamos por 150, en S original reemplazamos 1800. Y después nos dice cuando la velocidad aumenta a 2000 RPM, o sea, cuando S final es 2000 RPM, hallar E final. Entonces, E final va a ser igual a S final dividido S original multiplicado por E original. Eso nos sale 150 por 2000 dividido por 800 y eso nos sale 166,6 volts. Luego, esto hubo un aumento de velocidad. Ahora, en el caso de disminución de velocidad, y si nos damos cuenta, cuando hubo un aumento de velocidad, ¿qué ocurrió con el voltaje? El voltaje que era 150 volts pasa a 166 volts. O sea que el voltaje es directamente proporcional a el número de RPM. O sea, cuanto mayor sea el RPM, eso va a hacer que el motor funcione más acelerado y eso va a hacer que se produzca mayor cantidad de voltaje, ¿verdad? Generado. Entonces, si tenemos la velocidad que disminuye a 1600 RPM, significa que un valor va a ser inferior a 150. Si nos sale un valor mayor a 150 es porque algo hicimos mal. Entonces, aplicamos la misma fórmula, 150 y ahora por 1600 dividido 1800 y eso nos sale 133,3 volts. Ejercicio 3,4. Ejemplo 3,4. Para obtener una curva de magnetización a la velocidad constante 1200 RPM, o sea, si nosotros queremos una curva de magnetización a una velocidad constante de 1200 RPM, 1200 RPM, se anotaron los siguientes valores de voltaje. Esto cuando se conecta justamente un voltímetro en paralelo, así como explicó justamente en la parte teórica. Dice, cuando varió la velocidad, eh,
en 64.3 volt a 1205 RPM. Luego en 82.9 volt a 1194 RPM. Y en 162,3 volt varió a 1202 RPM. Entonces dice, ¿qué correcciones se debe hacer en los datos antes de graficar? Entonces, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Él lo que quiere hallar es justamente, ¿verdad? Él nos da, él nos da justamente, él nos da justamente el RPM inicial. Vamos a mirar un poquitito. No, claro. Él lo que quiere es considerando una magnetización de velocidad constante. O sea que 1200 RPM es la final, ¿verdad? Él quiere para obtener una curva de magnetización a la velocidad constante. O sea que la S final va a ser 1200, ¿verdad? La S final va a ser 1200 y la original va a variar entre 1205, 1194 y 1202, ¿verdad? Y vamos a considerar justamente esta velocidad, perdón, esta, esta energía generada al origen de 64.3, 82.9 y 162.3 y vamos a hallar justamente el voltaje generado en 1200 RPM. O sea que básicamente es lo siguiente. Dice, para obtener una curva de magnetización a la velocidad constante de 1200 RPM, se anotaron los siguientes valores de voltaje cuando varió la velocidad. O sea, básicamente, cuando la velocidad fue de 64.3 a 1205 RPM, yo quiero saber justamente cuál es el voltaje generado en 1200 RPM. Entonces, 1200 RPM va a ser justamente nuestra velocidad final y esa velocidad final va a tener variaciones. Va a tener variaciones en el voltaje generado final, ¿verdad? Porque existen diferentes regulaciones. Entonces, en el voltaje generado final, que él le llama E1, el voltaje inicial es 64.3 y se multiplica por el RPM a 1200 dividido en 1250 y eso sale 64 volt a 1200 RPM. Ahora lo mismo teniendo en cuenta 62.9 y 1194 a 1200 RPM, ese voltaje generado va a ser 83.3. Y luego a 162,3 volt a 1202 RPM, ese E final va a ser 162 volt a 1200 RPM. Entonces, esa sería la variación justamente. Bueno, fantástico. Avanzamos. Ahora hablamos justamente del efecto de la velocidad sobre las características de un generador en derivación con o sin carga. Entonces, el otro, el que estuvimos viendo hace rato, era el efecto, la característica en vacío. La característica en vacío, y con eso se habla justamente de la curva de magnetización, o sea, la variación de el voltaje generado en base a la corriente debido a la curva de magnetización, a esa magnetización remanente. Entonces, algo similar es justamente el efecto de la velocidad sobre las cargas de un generador en derivación con o sin carga. Entonces, vamos a analizar las dos cosas. El voltaje generado eje en cualquier generador es proporcional tanto al flujo como a la velocidad. Entonces, eje es igual a K, que es una constante, que era SP, que era el Z y que era A, eso es la K, multiplicado por phi, que es el flujo, multiplicado por S, que es la velocidad. Entonces, flujo y velocidad. Para un flujo mutuo constante en el entrehierro, manteniendo la corriente de campo constante, en cuyo caso se da entonces un gráfico de voltaje de la armadura BA versus la corriente de campo IF. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que para una velocidad que le llamamos S1, que parte desde este punto no conocido y luego va aumentando al punto 1 y esto va aumentando al punto 3, tenemos nosotros esta curva, ¿verdad?
En una segunda situación tenemos justamente esta S2, ¿verdad? Que sería otra velocidad, parte de una velocidad más alta. Esto va al punto 2. En este punto 2, él coincide con el punto 3 de la velocidad del S1, o sea que están funcionando a la misma velocidad en este punto. Y aquí luego hace un aumento hasta el punto 4. Y en el punto 4, ¿qué ocurre? El mayor detalle nomás es que este 1, llegando a, o sea, de esto, este S1 va del punto inicial y va hasta el punto 1. Y en este punto 1, tanto el S1 como el S2, si bien tienen velocidades diferentes, ellos tienen una corriente de campo igual. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con el S1 en el punto 3 y el S2 en el punto 4. Y acá habla justamente de una eje que es igual a K' por phi por S. Bueno, entonces, ese flujo variante es lo que va a generar esta situación, ¿verdad? Y luego tenemos la corriente de carga, que es IL, en la que muestra, en el caso de la velocidad de la armadura, muestra como S1 tiene una velocidad menor y la S2 tiene una velocidad mayor. Pero ¿qué ocurre? Tiene este comportamiento hacia abajo. Bueno, ahí vamos a una mejor explicación en esta parte. Características en vacío y características con carga. La opción A es la característica que se da en vacío, tiene este comportamiento así. Y la característica con carga tiene este comportamiento así. O sea que cuando tiene carga a una velocidad mayor, perdón, cuando tiene carga a una velocidad menor, tiene una caída menor. Y cuando tiene carga y tiene una velocidad mayor, tiene una caída mayor. O sea, cuanto mayor es la velocidad, la caída es mayor. Cuanto menor es la velocidad, la caída es menor. Entonces, básicamente, esa es la proporcionalidad que nos está mostrando acá. En la figura se muestra el efecto de la corriente de campo constante en la saturación para los dos valores distintos de la velocidad S1 y S2 para la misma corriente y F1, que muestran el punto 1 en el punto 2. La velocidad mayor producirá menor saturación porque la pendiente en el punto 2 es más vertical que en el punto 1. Así, podríamos esperar que el generador de mayor velocidad desacumule más rápidamente y tenga una mayor característica de carga, perdón, de caída carga que uno de menor velocidad, que se verifica efectivamente en la figura 311b, en que en el lugar de mantener la corriente de campo a un valor constante, comparamos las dos velocidades de la misma dínamo al mismo voltaje nominal. Con la velocidad más baja, S1, se necesita una mayor corriente de campo F2 para producir el voltaje nominal que a una velocidad más alta, S2, la cual requiere una corriente de campo igual a IF1. Así, en la velocidad más baja, estamos operando en la parte más saturada, que es el punto 3. Eh, de la curva de magnetización. Mientras que a la velocidad más alta trabajamos en la parte menos saturada de dicha curva, que es el punto 2. Por tanto, en el voltaje nominal que se muestra en el voltaje nominal que se muestra en la figura 311b, la velocidad más baja producirá una curva característica carga-voltaje más satisfactoria. Si la velocidad del primotor decae, entonces tiende a mejorar la regulación de voltaje del generador en derivación. Si además, debido a la disminución de la velocidad y la reducción del voltaje entre terminales, regresamos al valor original de voltaje aumentando la corriente de campo, se mejora todavía más la regulación de voltaje como resultado de mayor saturación del campo. Regulación de voltaje en un generador. Indica el grado de cambio de voltaje de armadura generado por la aplicación de la carga. Si hay poco cambio de voltaje de armadura generado por la aplicación de la carga, si hay poco cambio al ir desde el vacío hasta plena carga, se dice que el generador o dispositivo proveedor de voltaje posee una buena regulación de voltaje. O sea, estamos hablando de una situación de un generador funcionando en vacío y luego se cierra el switch y ese generador comienza a funcionar con carga. Entonces, esa inclusión
por decirlo así, de la carga dentro del sistema, suele generar justamente un pequeño descenso, ¿verdad? de, de la energía. Entonces, eso se da justamente a una situación llamada regulación. O sea, si él está bien regulado, significa que independientemente que se conecte la carga o no, el descenso va a ser muy pequeño, ¿verdad? En el caso que el descenso sea muy grande, significa que está desregulado, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que solucionar. Si el voltaje cambia mucho con la carga, se considera que aquel tiene una mala o pobre regulación de voltaje. La regulación de voltaje se define como el cambio de voltaje que ocurre al ir desde el vacío o sin carga hasta plena carga, expresado por el porcentaje de voltaje nominal de terminales. Voltaje de la armadura a plena carga, es decir, RB, que es la regulación porcentual de voltaje, BN1 menos BF1 por 100 dividido BF1, donde BF1 es el voltaje terminal a plena carga, ¿verdad? BF1 es a plena carga y BN1 es en vacío, o sea que la regulación de voltaje es velocidad en vacío menos a plena carga dividido a plena carga por 100. Entonces, en vacío menos a plena carga debería ser un número que dividiendo por BF1 nos daría un número con regulación de voltaje alto. Si está bien regulado. Y si la regulación de voltaje es bajo, es porque está mal regulado. Tenemos acá entonces los ejemplos 3.6 y 3.7. Vamos a mirar un poquitito. Dice, el voltaje sin carga de un generador. El voltaje sin carga de un generador en derivación es 135 volts y su voltaje a plena carga es de 125. Calcular la regulación porcentual. O sea, tenemos que BR haciendo referencia a variación, o sea, regulación de voltaje o voltaje regulado, ¿verdad? Entonces, BR es la regulación de voltaje, es igual al voltaje inicial menos la nominal dividido la nominal por 100. Voltaje inicial dice que es 125 y su voltaje a plena carga, que es cuando está con la nominal, es 125. Entonces tenemos 135 menos nominal, que es 125, dividido la nominal, que es 125, por 100, nos da BR8. Entonces, el voltaje sin carga en generador en derivación es 125 y a plena carga es 125. La regulación es 8%. Habíamos dicho qué cosa. Habíamos dicho que la regulación se define como el cambio de voltaje que ocurre desde el vacío sin carga hasta plena carga, expresando porcentaje de nominal nada. Ok, si hay poco cambio de voltaje de la armadura generado por la aplicación de carga, si hay poco cambio desde ir de vacío hasta plena carga, si dice el generador o dispositivo provee de voltaje posee una buena regulación. O sea que si entre sin carga y a plena carga es bajo el voltaje, entonces tiene una muy buena regulación. Entonces, en el ejemplo anterior, en el ejemplo del ejercicio nos da que la regulación de voltaje es de 8%. O sea, 8% es una buena regulación. Estamos hablando que entre sin y con carga hay apenas una diferencia de 8%. O sea, estamos hablando de una buena regulación de voltaje. Y luego el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente, ¿verdad? El 3.7. La regulación porcentual de RB ya es de 10.5. O sea, que ya nos da justamente nuestra regulación de voltaje siendo 10.5. Para un generador en derivación de 250, calcule el voltaje generado en vacío. O sea que el vacío sería el voltaje inicial, ¿verdad? Entonces lo que se hace es justamente un despeje en el que teníamos que BR es igual a B sub 0 menos BN dividido BN por 100. Yo despejo B sub 0 pasando el BN al otro lado, pasando esto al otro lado y dividiendo por 100. Y nos sale que B sub 0 es igual a BN más BN por BR dividido 100. Y si ponemos en factor común BN igual a 1 más BR dividido 100, tenemos 250 más 1 más 10.5 dividido 100, eso nos sale 216.3. O sea que pasa de 250 a 216.3. Y esto tendría una regulación de 10.5. O sea, la regulación todavía es bastante buena. Una mala regulación, estaríamos hablando de una regulación del 20%, ¿verdad? De repente 15, 16, 17%.
pero siempre y cuando se mantenga entre 8, 10, 12%, está bien regulado. Bueno, en esta primera etapa, en este primer video, ¿verdad? Nosotros estaríamos viendo justamente eh, esta culminación, ¿verdad? De la primera etapa del capítulo uno, que habla sobre las características en vacío, un generador de corriente directa, habla de las características de un generador con excitación separada, este, habla de lo que sería el efecto de la velocidad sobre las características de un generador en derivación, con o sin carga, ¿verdad? Cómo eso se ve afectado, ¿verdad? Y por último nos habla sobre la regulación de voltaje de un generador, que dependiendo de la diferencia entre el voltaje en vacío y apenas carga nos da un valor que puede ser alto o bajo, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos culminando la primera etapa, ¿verdad? En el siguiente video que le voy a estar compartiendo estaríamos viendo ya el motor de corriente directa, características, que sería justamente nuestro capítulo número 2.